Pretty Woman, el querido clásico romántico, originalmente iba a ser una historia mucho más oscura y amarga sobre la clase trabajadora y la supervivencia en Los Ángeles. En ese entonces se titulaba 3000, en referencia a la cantidad de dinero que Vivian, la protagonista femenina y trabajadora sexual, recibe para pasar una semana con Edward, un rico saqueador corporativo que básicamente la contrata para estar a su disposición. Más tarde, Disney tomó el proyecto, y aunque en un inicio parecía dispuesto a mantener un tono más crudo, una vez que Julia Roberts y Richard Gere se unieron oficialmente al elenco, la historia comenzó a suavizarse poco a poco. Pretty Woman se transformó en el romance de cuento de hadas por el que hoy es conocida. Aquí es donde entra Nora, 2024. La película retoma una premisa similar: una trabajadora sexual es arrastrada al mundo de la riqueza y el poder tras aceptar pasar una semana con el hijo de un gran oligarca ruso, Iván, a cambio de $15,000. Sin embargo, en lugar de convertirse en una fantasía romántica, Nora se adentra en las duras realidades que Pretty Woman originalmente pretendía explorar. Estas dos películas han sido comparadas en múltiples ocasiones, y aunque pueda parecer una comparación obvia, considero que sigue siendo profundamente relevante, especialmente si se tiene en cuenta la historia original de Pretty Woman. Me gustan y disfruto de ambas películas, por lo que este análisis busca profundizar en cómo cada una de ellas aborda el trabajo sexual, cómo retratan a sus protagonistas femeninas y sus motivaciones, y en qué puntos difieren al tratar el amor, el poder y la clase social. La princesa Vivian versus Annie. Tanto Vivian como Annie poseen una apariencia endurecida, probablemente moldeada por su trabajo y sus experiencias personales. Sin embargo, la forma en que sus historias de origen son presentadas es muy distinta. De Annie sabemos relativamente poco. La historia de Annie da pistas sobre una infancia marcada por las dificultades de ser hija de padres inmigrantes. Se identifica firmemente como estadounidense, lo cual tiene mucho sentido dado que ha pasado casi toda su vida en los Estados Unidos. Sin embargo, Annie se distancia deliberadamente de sus raíces rusas. Esta es una de las razones por las que prefiere que la llamen Annie en lugar de Anora. El cambio de nombre también ayuda a proteger su privacidad y seguridad como stripper, un trabajo que claramente ha estado haciendo durante bastante tiempo dadas sus habilidades. Además, Annie evita hablar ruso a menos que sea absolutamente necesario. Muchos de los detalles de su pasado que aparecen en el guión fueron omitidos en la película. Según el director, Annie es étnicamente rusa, aunque su nombre real, Anora, sugiere una identidad más compleja. Nació en un país postsoviético y llegó a los Estados Unidos a los 3 años. Su madre vive en Miami, mientras que Annie reside en Brighton Beach, Brooklyn, junto a su hermana mayor, Vera. La historia de Vivian, en cambio, se presenta con mayor claridad. Su infancia estuvo marcada por una relación conflictiva con sus padres. De niña, su madre la encerraba en el ático como castigo, y Vivian se refugiaba en la fantasía de ser una princesa esperando a que un príncipe la rescatara. Este detalle refuerza explícitamente el arco de cuento de hadas que la película desea construir. Vivian dejó las drogas a los 14 años, no terminó la preparatoria y tras una serie de malas decisiones sentimentales terminó en Los Ángeles sin dinero y sin apoyo. Intentó trabajar en empleos mal pagados, pero la vergüenza y la precariedad la empujaron finalmente a la prostitución, influenciada por su amistad con Kit, una prostituta callejera que se convirtió en su amiga y en cierto modo su mentora, y más tarde su compañera de piso. Hizo que la prostitución pareciera una opción viable, y así fue como Vivian se encontró en este mundo. La versión original de Vivian es mucho más dura. Se menciona que ella comenzó a hacer este tipo de trabajo desde que era adolescente. Cita: Vivian tiene 22 años, lleva más de 6 años en el mundo de la prostitución. El maquillaje intenso le da a su bonito rostro un aspecto peligroso y duro. Enciende un cigarrillo y le da una calada. Se mueve con gracia por las colinas puntiagudas de la acera cubierta de mugre. Es dueña de la sección Boulevard después de 6 años en la calle. Lo ha visto todo, lo ha hecho todo y hará cualquier cosa. La humillación es para tímidos, el miedo es para los inocentes. Fin de la cita. Vivian es retratada como un poco ingenua e inexperta, aún no está contaminada como las demás en la calle, lo que se supone que la hace redimible y compasiva, así es como se describe. Sin embargo, en los guiones posteriores evolucionó a esto. Cita: el maquillaje intenso le da un aspecto más viejo y duro, pero sus ojos brillantes indican que no es tan dura y segura de sí misma como ese estilo callejero la hace parecer. Fin de la cita. En la película, Vivian es cuidadosamente presentada como una versión aceptable de trabajadora sexual. Es bastante limpia y tiene una personalidad dulce con un toque de humor juguetón. Usa hilo dental y evita las drogas. También aprecia la ópera, convirtiéndola en alguien que puede fácilmente integrarse en el mundo de la élite. Incluso en diferentes ocasiones de la película se señala que Vivian nunca perteneció a la calle, como si todas las demás mujeres y niñas hubieran nacido para hacer este tipo de trabajo.
Vivian es construida como una princesa digna de ser salvada. Annie, por el contrario, no es una versión desinfectada de la trabajadora sexual. Fuma, se droga, es ruidosa, confrontativa y existe plenamente dentro de su mundo sin que la película intente separarla de él. No es una persona perfecta ni toma siempre buenas decisiones, pero aún así el espectador desea que sea feliz. A diferencia de Vivian, Annie nunca se desprende del peso de su realidad, la lleva consigo incluso cuando entra en el mundo de la riqueza. Sexo y supervivencia. Vivian y Annie recurren al trabajo como medio de supervivencia. No es algo que disfruten, sino algo que sienten que tienen que hacer para salir adelante. Vivian le dice a Edward que la primera vez que se acostó con un cliente lloró, pero con el tiempo se acostumbró. En el momento en el que les dieron la oportunidad a Vivian y Annie de dejar ese mundo, ellas aceptaron de inmediato. Después de todo, tenía un eslogan que decía algo así: a que no sabías que ser prostituta era tan divertido. Puedes tomarlo como sarcasmo, pero solo si el final original se hubiera mantenido en esa versión. Edward y Vivian no terminan juntos. Edward lleva a Vivian de vuelta a su estatalado departamento. Mientras ella solloza, él termina sacándola del carro porque se desespera porque está llorando. La saca del coche, les tira los $3,000 prometidos y se marcha. Vivian usa el dinero para llevar a Kit a Disneylandia, pero la escena final dista mucho de ser feliz. Sonríe felizmente y mira por la ventana. Vivian mira fijamente al vacío. Fin de la cita. Y Anora pasa por algo muy similar al final de la película. Cuando Annie se ve obligada a divorciarse de Vanya, su presencia es descartada como nada más que una molestia para una familia poderosa. Se puede argumentar que el comienzo de Anora también tiene un toque de romanticismo. El mundo es caótico, peligroso y a menudo brutal, pero también es vibrante, de ritmo rápido y a veces emocionante. El romanticismo en ambas películas no es algo malo per se, ya que cumple un propósito en esencia, ya que tiene a trabajadoras sexuales como protagonistas, y en ese sentido creo que ambas películas hacen un buen trabajo al destacar cómo la sociedad trata a las mujeres en ese ámbito laboral. Ambas mujeres son plenamente conscientes del estigma que rodea su trabajo y hacen todo lo posible por no permitir que esto afecte su autoestima. Bromean al respecto, intentan apropiárselo, pero cuando alguien lo reduce explícitamente a una etiqueta despectiva, sigue siendo un fastidio. Es interesante señalar que Annie se distingue de las relaciones públicas tradicionales y se considera una bailarina erótica. Esto definitivamente resalta la jerarquía dentro de la industria, como incluso las mujeres involucradas se juzgan y compiten entre sí según cuánto se involucran o monetizan. Esta distinción podría ser una forma de mantener sensación de control y dignidad que el mundo a menudo intenta quitarle, como a muchos otros. Ella quiere creer que no está en lo más bajo de esta jerarquía. Con Vivian suele pasar lo contrario. Ambas películas exponen las duras realidades a las que se enfrentan las mujeres de este sector, desde el juicio y la discriminación hasta clientes inquietantes y la constante amenaza de peligro real, y justo cuando nos presentan a Vivian, la cruda realidad de su mundo la golpea, ya que pasa por la escena de un crimen. Una mujer trabajando en la calle fue encontrada muerta en un contenedor. Después Vivian casi es atacada por el abogado de Edward, quien cree que tiene derecho sobre ella solo por su trabajo, reforzando la inquietante realidad de que los trabajadores a menudo son vistos como propiedad pública, de quienes espera que siempre estén disponibles y sean obedientes. Y no hablo únicamente de las prostitutas. Y debido a este estigma, obviamente Annie tiene miedo de que la familia de Vanya descubra que se casó con un stripper. Sus cuidadores o niñeras de Vanya, básicamente los responsables de mantenerlo bajo control, llegan para evaluar la situación. Vanya, como el cobarde que es, abandona a Annie sin decir una palabra, mientras que ella finalmente es atada y amordazada. No sabes qué le van a hacer y Annie tampoco lo sabe. A lo largo de la película, Annie está constantemente nerviosa. Nunca comprende completamente lo que podría suceder después. Y como la película no sigue su perspectiva, solo cuando finalmente se derrumba al final, te das cuenta de lo aterradora y emocionalmente agotadora que fue toda esta experiencia para ella. La forma en que se presenta en ambas películas es muy diferente. Para Vivian comienza como puramente transaccional, pero a medida que su conexión con Edward se profundiza, se vuelve emocional tanto en la película como en el guion original. Es romántica, íntima y placentera. Su experiencia, por otro lado, es completamente performativa. Los sonidos exagerados, los movimientos ensayados, todo forma parte de un acto. Su verdadero yo se siente distante, como si simplemente estuviera experimentando emociones en lugar de experimentar una intimidad real. Esto continúa incluso después de que Annie y Vanya se casan. Se ve a Annie iniciando sus interacciones, pero aún no se siente del todo genuino. Le da una sensación de autonomía, una forma de ejercer cierto control sobre Vanya en ciertas situaciones, y a veces sirve como distracción.
Una escena que ilustra esto bien es cuando Annie y Vanya están sentados en el sofá, después de casarse. Le da una sensación de autonomía, una forma de ejercer cierto control sobre Vanya en ciertas situaciones, y a veces sirve como distracción. Una escena que ilustra esto es cuando Annie y Vanya están sentados en el sofá después de casarse. Annie, visiblemente ansiosa, comienza a preguntar si Vanya le contó a sus padres sobre su matrimonio. Incluso intenta hablar con él en ruso, y en ese momento Vanya se burla juguetonamente de sus habilidades lingüísticas y empieza a preguntarle a Annie sobre su familia. Annie cambia inmediatamente la conversación, iniciando intimidad y volviéndolo divertido. ¿Te estás burlando de mí? La intimidad también podría ser una forma de mantener la ilusión de normalidad. Pero hablaremos de eso más adelante. Está claro que Annie no ama a Vanya y viceversa. Sin embargo, como mencionó Sam Baker en las entrevistas, Annie se convence a sí misma de que puede aprender a amarlo con el tiempo. Se cree la fantasía de que, de alguna manera, pueden hacer que funcione. En esencia, está exagerando la apariencia de novia para Vanya. Una escena particularmente notable de eso es cuando Annie intenta enseñarle a Vanya a tener intimidad de una manera que sea realmente buena para ambos, no solo para Vanya. Sin embargo, al final es Annie la que hace todo el trabajo de nuevo, como si estuviera complaciendo a un cliente. Más tarde queda claro que nada ha cambiado. Vanya vuelve a caer en sus viejas costumbres, ajeno a la presencia de Annie. El príncipe azul, Edward versus Vanya. Definitivamente, Anora subvierte la idea del salvador masculino o del típico protagonista romántico. En el momento en el que conoces a Vanya, queda claro que ese tipo es problemático o como un mínimo un drogadicto despistado. Es todo lo contrario de lo que Edward representa en Pretty Woman. Edward es por encanto, elegancia y el clásico arquetipo del príncipe azul, pero en el guion original es bastante diferente, ya que Edward nunca rompe con su novia, así que esencialmente tiene una aventura con Vivian, además de que ni siquiera es la primera vez que contrata a un acompañante. También está caño con el dinero y siempre está al tanto de cómo se gasta y en qué. La película suavizó muchos de estos matices, y si no fuera por el carisma natural de Richard Gere, Edward no habría funcionado como protagonista romántico. La electrizante química entre Richard Gere y Julia Roberts es la columna vertebral de Pretty Woman. No importa cuán incómodos puedan parecer algunos momentos, su dinámica lo compensa todo. La tensión entre ellos crece de forma natural y funciona. Crees en ello, quieres que terminen juntos. Es obvio que Vivian se siente inicialmente atraída por la riqueza de Edward y el lujo que ofrece y disfruta plenamente de las experiencias que conlleva. Pero incluso si Edward no fuera rico, creo que su relación podría funcionar, porque en esencia es una encantadora historia de polos opuestos que se atraen y aportan algo nuevo en sus vidas. Edward le da estabilidad a Vivian al darle una sensación de seguridad, no solo en el sentido financiero, sino que le muestra respeto y le da confianza para verse a sí misma como digna de algo más. Al final de la película, Vivian está lista para tomar el control de su propio futuro. Se va, Edward regresa a su pequeño apartamento con su equipo y comienza. Ella empaca para San Francisco decidida a empezar de cero. Y bueno, en el final original de Mujer Bonita. En el guión original de Mujer Bonita, Edward sí termina deshaciéndose de Vivian. En cambio, Nanora no te puede engañar haciéndote creer que Annie y Vanya tenían sentimientos genuinos, porque desde el principio no se siente así. No hay nada de amor romántico entre ellos, se sienten más bien como dos amigos drogadictos buscando un subidón de dopamina, tirando dinero y disfrutando de la compañía mutua, pero ahí termina todo. Se trata más de escapismo para ambos, nunca hay un momento en el que sientas que alguno de los dos se preocupa de verdad por el otro, más allá de la diversión. Annie ve a Vanya como una oportunidad fácil para mejorar su vida. Ella es mayor y asume que será fácil controlarlo. Incluso asume un rol maternal. Vanya, por otro lado, es un niño mimado, despreocupado, que no piensa en nadie más que en sí mismo. Ni siquiera comprende lo que la gente a su alrededor hace por él a diario, o más bien creo que ni siquiera le importa. No le interesa a Annie como persona, sino como alguien que pueda brindarle un servicio. Desde el momento en que pide su número y le invita a su casa, a la casa de sus padres, está claro que acostarse con ella es el objetivo principal. Y cuando le propone matrimonio no es por amor, sino porque ve un beneficio para sí mismo, la tarjeta de residencia. Es una razón impulsiva, pero encaja perfectamente con su personaje. No es el más brillante. Annie a su vez se deja llevar por las experiencias y el dinero que él le puede ofrecer, y la película no lo pinta como algo malo, porque al final ambos obtienen algo a cambio, ambos saben que esencialmente es un trato comercial. Pero la verdadera tragedia es que Annie quiere creer en la fantasía que necesita, y es honestamente doloroso de ver, porque cuando grita sobre su amor con Vanya se nota que sabe que no es real.
Todos a su alrededor lo saben, tú como espectador lo sabes, pero es como si se aferrara a la desesperada esperanza de que si lo dice las suficientes veces, tal vez se haga realidad. Si se compromete con la mentira con la suficiente fuerza, se convertirá en algo real, y eso es lo que lo hace tan desgarrador. Algunos enmarcan lo que le pasó a Annie como víctima de una enorme traición. El trato que recibe es horrible y es inevitable compadecerse de ella, pero llamarlo traición implica que existieron desde el principio una confianza real y un amor genuino, y no fue así. Annie lo apostó todo a algo que sabía que no era sólido, se aferró a una fantasía, y cuando ésta se derrumba pierde el control. Su estallido en el coche no es solo rabia, sino desesperación. Esa lectura se vuelve aún más evidente en el guión, sobre todo cuando finalmente encuentran a Vanya después de huir y dejarla atrás. Él está borracho y ella se refiere a él en tercera persona. No parece un error, parece intencional. Annie no le habla al Vanya real que tiene enfrente, le habla al Iván como a la versión que ella necesita construir para sostener la ilusión de que este hombre podría darle la vida que desea. Es como si, al nombrarlo así, intentara fijar la fantasía en su lugar. Por eso es difícil creer que Annie está ahí por amor, lo que busca es una salida. Sabe que el matrimonio es su oportunidad de escapar de sus circunstancias, y al menos al principio actúa con cierta astucia. Es consciente de que no firmó un acuerdo prenupcial, esperando asegurarse algo si las cosas se complicaban. Lo que nunca dimensionó es el poder real de la familia de Iván. Annie ingenuamente cree que al conocerlos en persona puede cambiar las reglas del juego. Esa ingenuidad se siente con fuerza cuando conoce a la madre de Iván. Allí se presenta como Anora, un nombre que normalmente evita. Hay razones culturales y contextuales para ello. El ambiente es formal y en la tradición rusa usar el nombre completo puede funcionar como señal de respeto, del mismo modo en que Vania es el diminutivo de Iván. Pero hay algo más. Annie se coloca una máscara distinta. Anora es otra versión de sí misma, una identidad que intenta ser tomada en serio, separada de la de Annie, que baila por dinero y sobrevive en su mundo. Y ahí aparece la contradicción central. Intenta acercarse a la familia, pero al mismo tiempo levanta un muro. Anora es solo otra faceta que quiere demostrar. Pero ¿es más auténtica que Annie? Nadie lo sabe realmente, porque igual que Annie, también es una actuación, solo que dirigida a otro público. Cuando Annie entiende que la amabilidad no le abrirá ninguna puerta, recurre a su versión más ruidosa y abrasiva como mecanismo de defensa, insulta a Vanya y a su familia. En el momento puede sentirse satisfactorio, como si por fin se defendiera, pero esa dureza no nace del empoderamiento, no es una victoria, es la reacción de alguien acorralado. La ira que lanza no es únicamente contra ellos, es sobre todo contra sí misma, contra su propia desesperación, contra la humillación de haber sostenido con uñas y dientes una fantasía que desde el principio estaba diseñada para fracasar. El padrino de hadas, Bernie versus Igor. Ambas películas presentan personajes masculinos que sirven como ayudantes clave en los viajes de la protagonista. Para Annie es una persona entusiasta y para Vivian es el gerente del hotel, Barney Thompson. No hay mucho que decir sobre Barney, ya que tiene un papel sencillo, ayuda a Vivian con las compras, le enseña etiqueta y le ofrece consejos sobre cómo desenvolverse en el mundo en el que se adentra. Su amabilidad y guía incondicionales son muy importantes para la transformación de Vivian y la ayudan a ver que es digna de respeto y amor. Aunque para ser honestos me molesta el tropo de la mujer que no sabía que era hermosa y valiosa hasta que un hombre le dice que es hermosa y valiosa. Y bueno, Igor está tan confundido como Annie, es literalmente su primer día de trabajo o algo así, y no tiene idea de lo que está pasando, al igual que Annie no conoce a Vanya ni a su familia. Así que tanto Igor como Vanya se convierten en las personas con las que puedes identificarte en todo este caos, porque no saben qué es lo que está pasando realmente. En segundo lugar, Igor y Annie provienen del mismo origen, ambos son inmigrantes de clase trabajadora que intenta que funcione. Por eso probablemente él siente cierta solidaridad con ella e incluso se ve reflejado en ella. La diferencia radica en que Igor es mayor, de unos 30, y ha visto más el mundo. Se convierte casi en un sustituto del público que observa cómo se desarrolla la situación de Annie y siente lástima por ella. Como Barney y Vivian, parece ser una persona genuinamente amable, aunque no lo adivinarías. Al principio, debido a su rostro, encaja con el estereotipo clásico de rudo por fuera, blando por dentro. Annie odia absolutamente todo de Igor. Su primer encuentro es horrible. La restringe físicamente, la ata incomprensiblemente la asusta.
Pero incluso después de que Igor intenta disculparse y mostrarle amabilidad, ella sigue alejándolo, insultándolo y haciendo suposiciones sobre él, de la misma manera que la gente la juzga a ella. La teoría más obvia de su hostilidad es que Annie simplemente no sabe cómo manejar la amabilidad, especialmente de los hombres. Casi todas sus relaciones son transaccionales, así que cuando Igor aparece e intenta consolarla y ayudarla sin esperar nada a cambio, ella simplemente no sabe cómo manejarlo. Por eso al final, cuando Igor le devuelve a Annie su anillo de bodas, el que le arrebataron a la fuerza, decide agradecerle de la única manera que sabe, ofreciéndole, Es un arco simple y algo predecible para el personaje de Annie, pero creo que hay más razones por las que no soporta a Igor. Annie podría estar resentida con Igor porque le recuerda de dónde viene. En el fondo quiere creer que es diferente, que está destinada a algo mejor. A diferencia de Vivian en Pretty Woman, Annie no tiene problemas con autoestima, si acaso tiene cierto sentido de derecho, mientras que Igor sigue órdenes y parece contento con su lugar en el mundo, y lo ve como patético. Finalmente, Igor básicamente se convierte en un saco de boxeo para Annie, canaliza toda su frustración y decepción en él. La verdad, cuando vi esto esperaba que no tomaran su relación en una dirección sexual o romántica porque en este punto simplemente se sentía innecesario y quería entender más sobre Anora o Annie. Pero en cambio, el enfoque se estaba desplazando hacia su relación con otro chico que dijo que el final también es lo que hace a Igor más interesante y menos un estereotipo. Cuando Annie se le echa encima a Igor, está visiblemente confundido y preocupado, pero deja que las cosas sucedan hasta que, de repente, Annie comienza a golpearlo. En ese momento, él reacciona sujetándola y gritándole que pare. Luego la sostiene mientras ella llora. La versión cinematográfica cambió este final ligeramente, probablemente para mejor porque profundiza más en ambos personajes. Igor sigue confundido y dudando al principio, pero en lugar de dejar que las cosas pasen, le corresponde e intenta besar a Annie, lo que cambia la dinámica. De repente hay resistencia y es entonces cuando Annie empieza a golpearlo antes de derrumbarse por completo. La forma en que Igor se comporta en ese momento sugiere que siente cierto deseo por Annie, lo que hace que las sospechas de Annie se sientan al menos de cierta medida justificadas. ¿No todos los hombres son iguales? Aunque no diría que este era el motivo principal de Igor o que tenía un gran plan. A lo largo de la película no muestra ningún signo de perseguirla románticamente. Cuando le devuelve el anillo a Annie es un gesto de amabilidad, no un intento de obtener algo a cambio. Él podría haberse quedado con el anillo fácilmente, pero no lo hizo. La forma en que se desarrollan las cosas al final es trágica porque Annie no está enamorada de él, y lo que sucede entre ellos está lejos de ser romántico. Casi se siente como el último paseo de Annie. Felices para siempre, clase y dinero. Ambas películas lo exploran de diferente manera. En Pretty Woman es esencialmente una celebración del consumismo y el capitalismo, donde cosas materiales como hoteles de lujo, restaurantes caros y ropa de diseñador se presentan como la clave de la felicidad en este mundo. La riqueza se equipara con el respeto y el estatus. Tener más significa que te tratan mejor. La película retrata el dinero como el objetivo final, algo que todos deberían intentar conseguir. Se presenta como la clave de la libertad, la seguridad y la solución a todos los problemas. En la película, Vivian recibe una oferta que la mayoría de la gente no rechazaría. El tipo de trato que Annie deseaba desesperadamente. Al final, Edward le ofrece un apartamento, un coche y seguridad financiera, manteniéndole esencialmente como su amante. Sin embargo, para hacer a Vivian más agradable, ella rechaza esta oferta. Claro que en el guion original, Vivian nunca recibe una oferta tan atractiva, porque esta versión de Edward no es exactamente el príncipe azul. Aún así, espera que al final le pida que se quede. El único gesto amable que tiene es ofrecerle llevarla a casa. El guion insinúa varias veces cómo Vivian lucha por desprenderse del mundo material del que ha probado un poco, como en Anora. Edward le da un abrigo de piel, pero no es realmente suyo, solo lo alquila y cuando termina su tiempo juntos, ella tiene que devolvérselo. Vivian se quita el abrigo de piel y podemos decir que va a ser muy difícil desprenderse de ella. De camino a su departamento, Edward le muestra a Vivian una revista con su guapa novia en la portada y se detiene en la tienda para devolver la piel. Es entonces cuando Vivian se derrumba en el asiento trasero al darse cuenta de que nunca pertenecerá realmente a ese mundo de lujo. Al igual que Annie y Anora, aunque Vivian creía que podría haber amor, le susurra te quiero a Edward mientras duerme, ella sabe que este amor está ligado a la vida que lleva Edward. Esta versión de Edward, como ya he dicho, tiene una personalidad horrible. Si Edward no hubiera sido rico, habría sido una historia diferente.
Annie se siente cómoda con la riqueza mucho más rápido que Vivian y en muchos sentidos con más descuido. Annie se muda a la mansión, coloca algunos portarretratos en el dormitorio, uno de ella con su hermana y su madre, otro con Lulu y sus amigas. Mientras tanto, Vivian, involucrada en la película y el guión, parece entender el valor del dinero y duda en tomar más de lo que cree merecer. Annie, en lo primero que piensa después de aceptar la propuesta de matrimonio de Vanya, es en el tamaño del anillo. Annie acepta plenamente su estatus como su esposa, recordándole a menudo a la gente su posición. Soy la esposa de Vanya. La actitud de Annie hacia la riqueza muestra como alguien que se deja seducir fácilmente por el poder y el materialismo. Anora retrata el dinero y la riqueza como un objeto maldito al final, y después de verse arrastrada al caos de la familia de Vanya, Annie parece tan agotada y desilusionada que finalmente está lista para dejarlo ir. Su decisión de regalar el abrigo de piel, por ejemplo, se siente como un rechazo a todo lo que creía querer, pero aún lamenta que se haya acabado. Al final, Annie creo que se Al final, Annie obtiene $10,000 y su anillo de bodas que Igor se robó. Técnicamente una victoria, pero no parece que cambie nada. No consigue un final de sueño ni una salida clara. Casi puedes verla volviendo al trabajo a la mañana siguiente, aunque probablemente sería demasiado vergonzoso porque su tiempo con Vanya no fue una experiencia que le cambiara la vida, sino una dura llamada de atención. Si alguna vez intenta llegar más alto, el mundo la arrastrará hacia abajo. El problema estructural. Los ricos se casan con ricos, y Anora deja muy en claro por qué. Los ricos. En economía existe un concepto llamado assortative marrying, que describe la tendencia de las personas a emparejarse con quienes se les parecen, altos ingresos con altos ingresos, estudios universitarios con estudios universitarios, miembros de la misma clase social entre sí. En las últimas décadas, este patrón no solo se ha mantenido, sino que se ha intensificado. La razón es simple: las personas no eligen pareja dentro de toda la población, sino dentro de los círculos a los que tienen acceso, escuelas, trabajos, barrios, redes sociales, y cuando estos espacios están estratificados por clase, el matrimonio deja de ser un acto aleatorio y se vuelve profundamente predecible. Eso es exactamente lo que Annie no termina de comprender, o más bien no quiere aceptar. Eso es lo Eso es exactamente lo que Annie no termina de comprender, o más bien se niega a aceptar en su relación con Iván. Aunque legalmente se casan, socialmente ella nunca fue una candidata real, no porque no sea atractiva, inteligente o carismática, sino porque no pertenece al ecosistema en el que se forman las uniones legítimas de esa clase. Aquí es donde entra el concepto capital, más allá del dinero. Iván nace rodeado de capital económico, riqueza heredada, propiedades, seguridad financiera absoluta, pero ese capital por sí solo no explica su posición. Viene acompañado de capital social, conexiones familiares, abogados, empleados, intermediarios que se activan de inmediato cuando surge un problema, personas que no solo lo protegen sino que lo corrigen, lo esconden y si es necesario borran sus errores. También posee capital cultural. Sabe, aunque de forma inconsciente, cómo moverse en ciertos espacios, cómo hablar, qué comportamientos son aceptables y cuáles no. Incluso cuando actúa como un niño mimado y torpe, el sistema está diseñado para amortiguar sus caídas. Annie, en cambio, entra a este mundo con otro tipo de capital, capital erótico. Su cuerpo, su juventud, su carisma y su sexualidad son lo que le permiten acceder, aunque sea de forma temporal, a la riqueza de Iván. Ese capital le abre puertas, pero solo como invitada, nunca como miembro permanente. Es un capital volátil y fácilmente reemplazable, sobre todo deslegitimado. Ella no carece de agencia ni de inteligencia. De hecho, al inicio juega bien sus cartas, entiende el valor del matrimonio, no firma un acuerdo prenupcial y asume que el vínculo legal puede asegurarle estabilidad. El problema es que el capital erótico no se traduce automáticamente en capital social o cultural. Puede comprarte tiempo, pero no pertenencia. Por eso, cuando Annie intenta formalizarse, presentarse como Anora frente a la familia de Iván, fracasa. No importa cuán educada sea, cuán respetuosa se muestre o cuán legítimo sea el matrimonio sobre el papel. Para esa familia, ella sigue siendo una anomalía, no encaja en la lógica de reproducción de clase. Y esa es la verdadera violencia de la historia. No solo es el abandono emocional de Iván, sino la confirmación de que el sistema no estaba diseñado para integrarla. El matrimonio que Annie ve como una vía de movilidad social, para la familia de Iván no es nada más que un error administrativo que debe de corregirse. Esto conecta directamente con los efectos del associative marrying. Cuando las personas con capital económico, social y cultural se emparejan entre sí, la ventaja no solo se mantiene, se multiplica. 2 ingresos en lugar de 1, redes compartidas, acceso a mejores barrios, mejores escuelas, mejores oportunidades para los hijos. La desigualdad no se reproduce por accidente, sino por diseño.
Los hijos de estas uniones crecen en entornos más estables, acceden a las mismas ciudades caras, las mismas instituciones, conocen a las personas como ellos y eventualmente se casan entre sí. Ese ciclo se refuerza. Mientras tanto, quienes quedan fuera de ese circuito pueden tocar la riqueza, incluso dormir en sus mansiones, pero no poseerla ni heredarla. Por eso Anora es tan devastadora, no porque Annie fracase individualmente, sino porque la película expone una verdad incómoda. El esfuerzo, el deseo y la cercanía física no bastan para atravesar las barreras de clase. La movilidad social no depende solo del trabajo duro o tomar riesgos, sino de acceder a capitales que no están disponibles para todos. Así que cuando alguien dice que cualquiera puede lograrlo, ignora una parte fundamental del problema. Si este sistema económico se siente inaccesible, no es por falta de mérito individual, es porque la riqueza no solo se acumula en cuentas bancarias, sino en patrimonios, redes y linaje. Y hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado. Quisiera comentar algo y es que no todo el guión de este video es mío, en parte lo tomé de otro video que voy a dejar el link en la descripción, así que por si les interesa irlo a checar, pues ahí está. A este le agregué algunas cosas, así que pues, ajá.